Hola Sandra, feliz martes, ¿cómo estás? Hola Pau, muy contenta de estar aquí, buenos días a todos. Pues fíjate que sí, este año se cumplen 50 años de la publicación de una novela que significó un parteaguas en la literatura mexicana. Me refiero a la novela De Perfil de José Agustín, el gran José Agustín. Pero ¿por qué es importante esta novela? José Agustín, junto con otros 3 escritores que eran muy jóvenes en los años 60, Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz y René Avilés Favila, quien por cierto falleció hace apenas un par de días, y creo que desde acá sería muy bueno mandarles nuestras condolencias a la familia y nuestras condolencias también para la literatura mexicana, porque hemos perdido a uno de los grandes escritores. Pues estos 4 escritores que eran muy jóvenes en los años 60, realmente le dieron la vuelta, hicieron un quiebre en nuestra tradición literaria. Fíjate, en los años 60 estamos hablando de movimiento hippie, la Beat Generation, estamos hablando de Vietnam, del 68 en Tlatelolco, todo eso entra en las novelas llamadas de la onda, en la literatura llamada de la onda. No es que ellos se hayan puesto literatura de la onda, en realidad ese nombre se los dio Margot Glantz, la escritora mexicana, muchos años después, al hablar de lo que ellos hacían en sus novelas. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿De qué hablaban? Hicieron algo que realmente fue revolucionario para ese momento, que fue hacer una literatura sin almidón, una literatura desenfadada, irreverente, donde hablaban de su propia vida. Se dice que los temas centrales de ese momento eran sexo, drogas y rock and roll. Y todo eso está en sus novelas. Hablan, casi todos eran chicos de clase media, eran vecinos, varios de ellos, en la colonia Narvarte. Entonces hablan de la relación con los padres, de los primeros escarceos eróticos y amorosos, de las drogas, mucho rock. Eran muy fanáticos de la música, venían de la tradición de los poetas de la generación beat, y para una literatura tan formal, tan seria como era hasta ese momento la literatura mexicana en general, estos chicos hicieron que la irreverencia ganara. Fíjate, cuando José Agustín, que acaba de celebrar su 75 aniversario y los 50 años de la publicación de Perfil, publicó la novela, tenía 22 años. Era un bebé, pero un bebé irreverente, un bebé que quería entrar con paso firme a una literatura que ya estaba madura para recibir a sus voces más jóvenes. Sabemos que José Agustín además se convirtió en una especie de paladín de lo que llamamos contracultura. La tragicomedia mexicana, una de sus obras, justamente hace una revisión de la historia de México desde el lado de la transgresión. Hablaban con un lenguaje coloquial, por eso les pusieron literatura de la onda. Fíjense que si ustedes... Digamos que era un lenguaje que no se escuchaba comúnmente en las historias de literatura de esa época, entre los mismos escritores, de cómo se expresaban, ¿no? Era el lenguaje que hablaban los chavos. Fue llevar el lenguaje de la calle, de los chicos, de los universitarios más jóvenes, de los chavos de prepa, a la literatura. Me imagino que eso era lo que llamaba mucho la atención a la gente, ¿no? Muchísimo. Sabes que no les gustaba a los grandes escritores mexicanos, a los escritores consagrados, eso de que vinieran estos jovencitos a decir que se podían decir groserías, se podía hablar de Pink Floyd, de marihuana y demás dentro de las novelas, lo sacó mucho de onda al principio. Después, por supuesto, se ganaron su lugar. Y una cosa que es padrísima, me encanta decirla, es que si ustedes no los han leído o los han leído y tienen ahora en casa jóvenes o adolescentes, esos que son medio reacios a la lectura, acérquenlos a las obras de la literatura de la onda. Historias de literatura. Yo sigo haciendo la prueba con mis estudiantes de la facultad, que siempre tienen 18 años, es lo bueno de dar clases, los estudiantes siempre son jóvenes. Les resulta ya cuando les hablo de literatura de los años 60, les parece
remotísima, y cuando empiezan a leer De perfil o Gazapo de Gustavo Sáenz o Pasto Verde de Parménides García Saldaña, se dan cuenta que ahí está su mundo y se vuelven fanáticos. Esa es la historia de la literatura de la onda. Los protagonistas son jóvenes, chilangos, con ganas de vivir, fanáticos de la música, muy vinculados, eso sí, a la cuestión política, Pau. Piensa que es una época, pues salimos del 68, difícil, o está por llegar, es decir, hay un gobierno autoritario que no está demasiado cercano, no es demasiado cercano a los jóvenes. Todo eso aparece también. Es la época del asesinato de Martin Luther King, después de Kennedy, está empezando la Revolución Cubana. Es un momento de muchísima eclosión cultural, política, social. Y estos chicos, desde sus 20 y pocos años, dan cuenta de eso, con un lenguaje irreverente, desenfadado, de ruptura, que de verdad transformó. Yo creo que también es forma de ver la vida, ¿no? Ante esos acontecimientos históricos o momentos difíciles, hablando de política, ¿no? Que no solo pasaban en México, sino en todo el mundo. Así es. Yo creo que también hacerlo parte del lenguaje coloquial de la historia, involucrarlo en las historias, aún lo hace mucho más interesante. Estaremos pendientes y muchas gracias por la recomendación. Tenemos unos segunditos más para invitarlos a la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, la gran fiesta de los libros en nuestra ciudad. Se inaugura el próximo viernes 14 de octubre y va a estar, no se pierdan, en la Plaza de la Constitución hasta el día 23. Es un momento para ir a ver a nuestros escritores favoritos, a comprar libros, pero sobre todo a disfrutar la gran comunidad que forman los lectores en nuestra ciudad. Muchas gracias a Pau. ti, Sandra. Nos vemos muy pronto.